aguas. Quítate, Javier, porque ya iniciamos aquí la transmisión. Ahí está. Mira. Por favor, Javier. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludar nuevamente. Saludos aquí. Saludos aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué onda. Una pequeña encuesta, una pequeña muestra. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces para el Cambio. En esta oportunidad tenemos el gusto de acompañar aquí en la cabina a un amplio conocedor del tema del agua, que es el que nos ocupa esta tarde-noche ya de martes 24 de julio. Licenciado, qué rápido es del año. Bienvenido sea usted a este programa, el licenciado Saúl Alejandro Flores, para quien no lo conozca. Muy buenas noches, auditorio. Gracias a Javier por esta invitación y pues atento a lo que venga en este programa. Muy bien. El licenciado Saúl Alejandro Flores es abogado de profesión, pero durante los últimos 15 años, licenciado, te has dedicado mucho al tema del agua, ¿no? Tú estudiaste un doctorado en España. Así es. En España, y no se te pegó el hablado por allá. Bueno, digo, venga. Bueno, pues yo no me había dejado más tiempo. No te más tiempo. Muy bien, licenciado. Pues el tema del agua. El tema del agua que es sensible, que es un tema vital, porque el agua es un elemento vital, ya sabemos que sin agua pues simplemente no hay vida. Y se acerca el vencimiento de la concesión en Aguascalientes, que se otorgó ya hace 24 años por ahí, ¿no? Me parece que es un asunto que no tiene muy claro la ciudadanía. De pronto lo único que quiere es que regrese el agua, porque se quejan mucho de que la concesionaria CAASA no ha hecho un buen papel. Hay mucha
muchos cobros, dicen, injustificados, y sale puro aire por las tuberías, en fin, que de ninguna forma mejoró el servicio en estos 20 y tantos años. ¿Cuál sería su opinión, licenciado? Bueno, para ahondar en este detalle, pues bueno, es que sí hay que llegar a la historia. Se me hace curioso ese aspecto que dices que la ciudadanía conoce poco sobre el tema, o vamos a decir, al hablar de ciudadano, vamos a equipararlo al tema de usuario. En lo técnico, en lo comercial. Sin embargo, no son los únicos que tienen un desconocimiento, sino varias de las autoridades que han transitado para tomar las decisiones en materia de agua, sean desde diputados, porque existe una comisión de recursos hidráulicos, sea desde las regidurías, sea desde las alcaldías, sea desde los gobiernos de los estados, también desconocen. Te aseguro que si tuvieran los conocimientos claros, pudieran transmitirle también una realidad a la propia ciudadanía, a los usuarios de cómo está la panorámica. Porque lo que nos estamos hablando es solo uno de los aspectos que reviste el tema del agua, que es el uso, que le llaman uso público urbano, en específico el doméstico, porque también está el uso industrial. Sí, señor. El agrícola, que es el mayor consumidor de agua por muchas razones, pues simplemente la producción agrícola, ¿no? Que hablamos del 70% en promedio, y en ocasiones hasta el 80% de agua se utiliza en el campo, de lo que se extrae. O de todo lo que sea cuerpos, por ejemplo, si hablamos subterráneos, o superficiales como en lagos que también se utilizan para el riego. Por ejemplo, el caso de Jalisco con el lago de Chapala, que también se utiliza el agua de Chapala, pero también en el agua las pérdidas son grandes porque, sobre todo en los cuerpos superficiales, las pérdidas son hasta casi del 70% también. El agua que está arriba por evaporación, sabemos que está el sol y se evapora el agua, es un comportamiento natural, ¿no? Y en este caso, lo que se va filtrando, la evapotranspiración, porque se filtra, porque sabemos, no está impermeabilizado el suelo de los lagos ni de los ríos. Hay una filtración natural, entonces, realmente cuánto es el agua que se aprovecha. Y esto viene a exhibir que no contamos con la tecnología adecuada ni unas políticas claras en la cuestión de un mejor aprovechamiento del agua. Eso para decirlo. Entonces, pero sí es importante precisar, a veces decimos, no, es que el usuario no sabe, no, que realmente lo más peligroso es que quienes toman las decisiones tampoco saben. A ver, a lo mejor para ir del 1 al 10 o del 1 al 5, pudiéramos un poco hacer algo de historia sobre el agua en Aguascalientes, cuando nuestro propio nombre habla de estos manantiales, y que hubo un momento, la gente suponemos que teníamos agua en abundancia, que no había problema, que era gratuita y que solo era ir al río o a un arroyuelo para tomar agua. No, mira, el agua siempre está asociado al tema de la civilización. Recordamos el río Nilo, lo que fue para la cultura egipcia, Mesopotamia, el Indo y el Ganges para lo que viene siendo la India, ¿no? En España, en Europa igual, en España el Ebro, el Tajo, el Duero, etc. Para el caso de Aguascalientes, cuando nace se recuerda que, pues, por ejemplo, 1519 llegan los españoles, 1521 toman Tenochtitlan, y a partir del año aproximadamente 1543, casi 22 años de que cae Tenochtitlan, se otorga la primera concesión de ganado a una Catalina Gallegos aquí en estas tierras. O sea, ya empezaban a llegar los exploradores españoles, 22 años. Catalina Gallegos, al darle esa, perdón, no concesión, era merced, que eran las mercedes que otorgaban, ¿no? Que viene a ser lo mismo para el caso, ¿no? Que eran las que otorgaban la corona. Aunque las mercedes eran de alguna manera gratuitas, había que pagar ahí algo por los fondos de la corona. Entonces, al tener esa merced, por supuesto, de ganado, va implícito también el agua. Ya se encontraba el caso de lo que nos dio el nombre, los manantiales. Bien, estamos hablando de 1542. Por allí, aproximadamente en 1580, se da el primer conflicto de agua. Casi recordamos el arroyo de los Adoberos, por donde está López Mateos, más arriba está el barrio de Triana. Es un barrio antiguo. Y recordamos que toda esa zona, desde atrás de la 5 de febrero, la Huerta Gámez, toda esa, antiguamente era quienes tienen 70 años o nos llevan algunos años, de los hermanos mayores o los tíos nos platicaban que había huertos, ¿cierto o no? Sí, toda esa zona, todavía por ahí en la esquina de Paseo de la Cruz y... Yo cuando era niño pues sabía de los huertos que había allá, de granadas y demás, ¿no? Todavía. Entonces, se da un conflicto porque también algunos de los españoles que llegan sobre todo a dedicarse a la agricultura comienzan con la siembra de cereales. El cereal consume mucha agua. Y finalmente llegaron los visitadores de la Real Audiencia de Guadalajara, llegan y ven, caramba, no, aquí no se va a destinar a trabajar los cereales, dice.
va a ser para huertos, porque ya de hecho pues eran las famosas acequias o las rutas que ya se tenían para atender el caso de la necesidad para cultivar, ¿no? Los huertos, pero se prohíben los cereales, ponderando el uso público urbano, es decir, para los habitantes, ganado y lo que se tuviera ahí. Luego en 1616, 620 también se vuelve a dar otro conflicto similar por la zona, vuelven a llegar los visitadores, pero en el estilo español. Nos imaginamos que era una burocracia muy lenta, sin embargo a veces también era muy efectiva y se respetó, y valga el sentido común. Es decir, el agua es para esto y para estos fines, no nos excedamos en otras cuestiones, ¿no? Que fue la pérdida. Por ahí podemos pasar a que en el siglo XIX, ya repasamos esos, porque el agua ha sido conflicto desde que se sí, lo que llama la atención es justamente lo que usted dice, el tema es mucho más complejo que una llave y una tubería, es todo garantizar a muchos, ¿no? Sobre todo el tema del agua, porque es vital. Lo que usted dice, solamente pensamos en el agua como servicio o uso doméstico y no es así. Claro, y recuerdan, muchos han oído hablar de las famosas cuevas de Juan Chávez, quienes somos aquí de Aguascalientes, que nos platicaban de ese Aguascalientes subterráneo. La mayor parte de esos subterráneos que se encuentran eran conductos, acueductos. O sea, hay que ver que la ingeniería española era maravillosa, pero bueno, tenían grandes escuelas. Los romanos y los árabes que habían enseñado la ingeniería y la arquitectura y el manejo de la hidráulica, o sea, sus maestros habían sido otros grandes, ¿no? Entonces la obra hidráulica, es más, hace unos días, ¿no? No se descubrió por ahí unos acueductos que estaban ahí en el barrio de la Purísima, ahora que está con la remodelación de hecho, ahí la glorieta ya tiene buen tiempo esa obra, parece, bueno, gente alguna decía, se encontraron unos tesoros, es que se encontraron unas cubetas ahí de dinero y ahí hay que ir, ¿no? Pero parece que es más bien por el tema de los acueductos. Y creo que quieren ya dejarlo, creo que una vitrina para que vean esa parte de esa arquitectura, ¿no? Porque es una arquitectura subterránea. Mi muy estimado compadre Salvador Rodríguez, reportero de muchos años del Heraldo, hizo durante un buen tiempo una serie de reportajes sobre los acueductos y de alguna manera planteaba la posibilidad o la conveniencia de que se rescataran como una cuestión turística, pero nunca le hicieron mayor caso y más bien lo sepultaron. Bueno, ya en alguna ocasión queremos, hay que rescatarlo como turístico y yo creo que para solución de varios problemas hay que retomar esa parte de infraestructura, ¿eh? No estaría tan descartable con los temas de cambio climático, creo que ya porque es una explicación técnica operativa, porque con el tema del cambio climático, el calentamiento pueden ser esta forma de aprovechar la reserva para reservar esta agua y conducirla, ¿eh? Sería interesante. Y recordemos, si los árabes vivían en desiertos, ¿o en qué zonas? O sea, no hay que inventar tampoco el hilo negro, pero sí hay que recibir y volver hacia el origen. Okay. Entonces, por ahí ya finales también de esos acueductos alimentaban lo que venían a ser las fuentes públicas en el barrio de Triana y en el Encino, San Marcos, en la Plaza de Armas que conocemos actualmente, Guadalupe. Entonces, todo venían alimentando las fuentes, pero algunas eran privadas. Ya había privatización a fines del siglo XIX. Había otras públicas que asumían, en este caso, el gobierno de la ciudad. Convivían los dos sistemas, digamos así. Sí, y tenían un precio el agua. Y porque también la otra forma de abastecer el agua en Aguascalientes eran los famosos aguadores. ¿Te acuerdas que llevaban hasta en un cántaro el agua y se pagaba? Luego, posteriormente, ya comenzaron con la infraestructura de llevar hasta en mulas también unos tinacos con agua. El otro día veía por ahí en un chat de WhatsApp, de Crisol, rememorando todos el agua de San Lorenzo, pero eso es un poco más acá, ¿no? Ahí por los 50. Claro, y se ven unos tinaquitos, ¿no? Que llevan garrafones ya de gran capacidad jalados por mulas. Sí, señor. Bien. Esos eran los años 40. Sin embargo, hablando del proceso de privatización, por eso que no es la primera ocasión. Allá por el año ya iniciado el siglo XX, siendo gobernador Alejandro Vázquez del Mercado, que con muchos lo apodaban Don Porfirito porque ya llevaba más de 10 años, casi 20 años como gobernador, y era la réplica de Porfirio Díaz. A Vázquez del Mercado, un héroe también de la guerra contra los franceses, contra los franceses y en la reforma, pero sobre todo en la lucha contra los franceses. O sea, era ese sentido como no de que todos habían sido combatientes contra el ejército francés, héroes. Sí, y Alejandro Vázquez del Mercado, como gobernador, inicia con la idea de llegar a convertir a Aguascalientes en una ciudad al prototipo europeo, porque ese era el modelo porfirista. Recuerden cómo está Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, el barrio cerca de Chapultepec, por donde está
el consulado americano en Guadalajara y así muchas ciudades de México que llevan ese estilo afrancesado, más europeo. Aguascalientes no era la excepción. Pero para Aguascalientes se visualiza un proyecto de abastecimiento de agua con tanque elevado y demás, y se concesiona a una empresa americana. Lamentablemente, fracasó el problema, endeuda por más de 20 años Vázquez del Mercado al Estado. Ya sabemos qué pasó en 1910, se va Porfirio, se va Vázquez del Mercado, la ciudad de Aguascalientes, el gobierno de la ciudad endeudado, llega el gobernador Alberto Fuentes Dávila, maderista, desconoce la deuda, se genera también un conflicto porque bueno, hablamos de una empresa americana. Finalmente va en un transitar, en lo que se paga, en lo que se encontraron defectos en la obra, y voy a esto porque siempre ha sido casi un problema el abastecimiento de agua, porque a pesar de los manantiales y a pesar de nuestra fama y a pesar de eso, ¿no? Y que decimos, ya después por eso todavía de 1910 hasta los 40 se tenían sobre todo, todavía el abastecimiento era por mulas, porque se encontraban esas fotos que se ven de San Lorenzo en la ciudad. Ya se va comenzando en los años 30, 40 con ya proyectos hidrosanitarios para abrir todavía Benito Palomino, Edmundo Gámez Orozco, y ya la época del ingeniero Ortega comienza con Ortega Dumas, un ingeniero, de cuentas, en darle toda esa infraestructura que conocemos ya en Aguascalientes. Sin embargo, pues no llegó a ser del todo, decimos, se empezó de ceros. Y parte de esos efectos también los estamos viviendo actualmente. Estamos hablando también de una infraestructura subterránea que ya es obsoleta. Si cuando se abierto el centro de la ciudad, pues se encuentra pues, que los conductos de la ciudad eran de ladrillo, hasta de asbesto, un material que está prohibido todavía ya por asociarse con el cáncer, y en algunos lugares más modernos se encuentra PVC, pero otros tubos de cemento, pero que decimos, no se llevaba a cabo todavía una claridad, por lo tanto, en esa red obsoleta que como decir para nuestros tiempos, se estima que en Aguascalientes se pierde por segundo 1 metro cúbico de agua por segundo. 1 metro cúbico, para que vengan, son 1500 litros por segundo que se pierde en la red. Te imagino, si tu aljibe de tu casa tiene 3 metros cúbicos de capacidad, en 2 segundos ya se vació tu aljibe por pérdidas. Ahora imaginemos todas las viviendas. Es un desperdicio tremendo, ¿no? Brutal. Vamos a continuar con este antecedente histórico que nos va a llevar a entender, quizá con mayor profundidad, dónde estamos parados ahora. Vamos a un corte rápido, regresamos, estamos con el licenciado Saúl Alejandro Flores, hablando del tema del agua, de la concesión, qué tan conveniente es que siga en manos privadas, qué tan conveniente que regrese a manos del municipio. Regresamos en unos segundos. Ay, está haciendo mucho calor, ¿verdad? Sí, mira. Está bonita de acá. Sí, no sé si lo ves que es el mercado partido documentado tanto en Chamuco como en Jesús Gómez de Ramos. Entonces, ¿dónde se privatiza por primera vez? Podemos decir que la experiencia privatiza el abasto, no tanto el agua. A fines del siglo XIX, en el año 1850, todavía cuando pues con el abastecimiento de las fuentes, hablamos con mucho agua. Digamos que casa no es. No me acuerdo de la cantidad, pero ya Jesús lo tiene documentado, se cobraba X cantidad de centavos. Por el bote de 4 horas. Porque llevabas por tu bote, tus cántaros, lo que llevaban a para sus usos. Ya algunas casas contaban con caliente, pero por los privilegiados, ¿no? Que hacían. Las casas de la mayoría tenían ni siquiera una obligación de acueducto y todo por el de agua. Pero todo la raza, los podemos decir ciudadanos ya tienen ese entonces. Yo veía aquí unas pilas, ¿no? En determinado lugar, cerca del Heraldo, ahí en el centro. Exacto, también se comenta que la pila estaba por el Heraldo. Yo voy a ver aquí la pila de los perros, ¿no? Aquí es la Altavista, por ejemplo, para San Pablo. Tienen más fama, pues. La gente ahí acudía. Sí, algunas eran públicas, otras las convivían los dos modelos. Pero, ¿qué es lo que hace
parece que se privatice. Ya dijimos que el agua no, ¿verdad? El agua exactamente, ¿qué es lo que se sabe? Todos los problemas, sobre todo en el abastecimiento de agua, el tandeo siempre existía. El tandeo. Cargábamos agua por diversas maneras. Otra cosa es que no lo cobraban. Tanto la administración de Rodolfo Landeros, cuando Barreras se contaba que ya no había capacidad financiera para poder soportarlo. Si bien Autogranados también en el momento de otro, o sea, la concesión, ya Barreras ya estuvo viendo el modelo para hacer el acercamiento de Barreras como ingeniero Boica. Pero muy buena relación con el ingeniero Boica y con otros. El grupo de Boica era la primera mexicana en Nuevo Perú, adquirida por los franceses, ¿no? Originalmente se concesionó. Pero volvemos a decir, ahorita hablamos de lo que es la concesión y por eso te pregunto cómo se opera jurídicamente el título de concesión. Estás escuchando CC Radio desde Aguascalientes, México. Ok. Muy bien, regresamos. Estamos conversando con el licenciado Saúl Alejandro Flores, especialista en el tema del agua, y estamos hablando justamente de este tema, de cómo se ha distribuido el agua en Aguascalientes a través de concesiones o primero de encomiendas, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Bueno, desde la primera del Mercedes. Las Mercedes. Llegamos a los tiempos actuales, más o menos. Después a mediados del siglo, digamos, el ayuntamiento, el municipio era el que se encargaba de la distribución, del suministro, del abasto, del mantenimiento, de la conservación, pero llega un momento en el gobierno de Otto Granados en que se concesiona, con Fernando Gómez Parza como alcalde. Así es el momento que se otorga la concesión. Sin embargo, detrás de esto, o sea, de todos estos antecedentes decimos, bueno, ya convivían los modelos de público, privado en las fuentes, porque la gente que no tenía, pues pagaba cierta cantidad por recoger ahí su cántaro, llevar agua desde la fuente o las pilas, cosas que había también aquí en Aguascalientes. La llave y las esquinas que había, ¿no? Lo que se llevaba se acarreaba directamente a la casa. Cuando ya hace México que entra la modernidad, es Aguascalientes con las redes de abasto, sin embargo, pues decimos, como esa falta de tecnificación, de uniformidad, pues como decía uno de mis maestros, las redes eran de chile, de sal y de pozol, de mole, ¿no? Porque era, pues decir, de diversos materiales, lo cual pues no permitía, sobre todo, que se conservara o lo que le llaman ahora la eficiencia, que el agua que se extrae efectivamente llegara a las casas, ¿no? Y esto también debido, podemos decir, influía ya en el tema de los tandeos. O sea, muchos hay que ser autocríticos o más bien sensatos en la crítica. Yo tengo 52 años. Vivía en la calle Primo Verdad, en el centro, ahí, entre Cocío y Zaragoza. Yo en mi niñez tengo dos cosas tan significativas. Que una de las esquinas... ¿Dónde vivías en Primo Verdad? Entre Cocío y Zaragoza. Entre Cocío y Zaragoza. Hay unos departamentos por ahí, por esa área. Exactamente. Vivían los Diego de Alba, Ándale, los de Alba, los Delgado, la familia Fermat que vivía en Agustín R. González y Primo Verdad. Ahí se depositaba hasta la basura. Fíjate, es un tema significativo. La basura, quienes recuerdan, estaban los montículos, a veces ni en bolsa estaban. Llegaba el camión de la basura y con pala lo andaba recogiendo, con el riesgo que podemos decir cuando llueve, los lixiviados y todo. Ahora, en el tema de recolección de basura, somos otra situación, ¿eh? Sí. Independientemente que a veces también se ha colapsado el servicio de limpia porque ha durado días sin pasar. Ejemplar en el país. Pero ya no somos el mismo de hace 40 años, ni hace 50 años Aguascalientes, ¿eh? Segundo. Con Héctor del Villar empezó esto, si no recuerdo mal. Ya ir mejorando, y que me acuerdo también con Miguel Romo. Con Miguel Romo, ya en el área, fue cuando se hace un cambio de mercados a limpia a Asunción Gutiérrez. Los contenedores que yo recuerdo que y ya empezaron se empezó el proyecto de procesos y con Héctor del Villar ya con lo que era los contenedores como tal. Porque también era la visión del ingeniero Barberena de mezclar transitar hacia otros modelos, ¿no? También de las eficiencias y lo que llamaban bien. Entonces, ya hay otro aspecto. Quienes vivíamos en el centro y en muchas partes de Aguascalientes, a veces no teníamos agua. Había tandeos, teníamos que acarrear el agua. Yo y mis hermanos, pues a veces vamos acarreando el agua con los vecinos y abríamos la llave y el aire.
Y con otra cuestión que ya también da timidez, que también será una cuestión de hablarlo, porque tomábamos agua de la llave. Si bien los dientes estaban manchados, pero no nos salía la panza, ni que tuviéramos corticoideas, y que las cuestiones o que las incidencias de cáncer, no. Yo vivía ahí enfrente, cerca de donde tú vivías, ¿no? Mi familia vivía en una casa frente a San Antonio, una casa que ya derrumbaron, por cierto, para poner ahí unas estatuas una de Fecio, ahí primero pusieron unas estatuas de Jesús Contreras, que luego llevaron al centro de la ciudad, y ahí se quedó una de Fecio, en la esquina casi de Pedro Parga de Zaragoza. Ahí vivió en familia, luego nos cambiamos un poquito más adelante al 721 en Guzmán, que ya desapareció esa casa, y luego en el 612 también de Zaragoza. Y bueno, en mi niñez transcurrió en esa calle, y un poco en la calle Guzmán. Y sí recuerdo lo que tú dices, el aljibe siempre estaba vacío, era un lío conseguir el agua, aunque si bien yo soy un poquito más grande que tú, usted, de cualquier manera creo que el problema es de mucho tiempo. Sin embargo, debimos haber mejorado, por eso, sí, a eso vamos. Sí. Y bueno, en muchos aspectos se ha mejorado. Me llama la atención, licenciado, usted mencionó algunos padres hace rato, y no voy a decir cuál porque si no es capaz de que luego le empiecen a tandear, pero yo conozco uno de hace mínimo 40 años que en ese tiempo, si 2 veces ha faltado el agua, ha sido mucho. Y el agua sale en abundancia, sale agua limpia, digamos sana, tibia, caliente. Nunca ha faltado el agua en esa zona. Sí, incluso en el centro, pues nosotros usábamos el boiler, salía el agua caliente, ¿no? Es correcto. Entonces, sí, eso es por la cercanía del pozo, las presiones y eso por demás. El tema de las redes es importante, la planeación. Y sobre todo en muchos de los, con este crecimiento desacerbado que también se ha presentado, explosivo, se sobrecargan los pozos. Y el agua efectivamente tiene una presión. Entonces, de repente el agua puede estar, por decirte, abasteciendo a determinado número de viviendas, pero si sobrecargas de viviendas, la presión se reduce. Ese es uno de los problemas del crecimiento horizontal que ha tenido la ciudad, ¿no? Y uno de los problemas reales, más que el crecimiento horizontal, detrás de eso que está la corrupción. Absolutamente, ¿no? Y el otorgar factibilidades a lo tonto sin decir que... Sí, es que es increíble cómo la ciudad se ha extendido tan tontamente, y en cambio vas al centro y el centro está vacío. Ya se está despoblando, lo que se invirtió en redes ahí pues ya se está perdido, se está perdiendo la inversiones en redes, en telefonía, en cableado, o sea, se tiene que visualizar ese despoblamiento del centro. Una planeación integral. Planeación, y lo que decimos, sí... y acabar con la corrupción de plano. Bueno, ¿no? Sí, o sea, mira, y yo creo que a veces, acabamos que sea falta una cuestión de transparencia y hablando las cosas como deben de ser. O sea, porque a veces también como que se adjudica un adjetivo, y yo desde que me acuerdo pues se habla de corrupción y de combate y pues no ha pasado nada, ¿no? Se queda en palabra, sí, buenas intenciones. Entonces, fíjate, lo que decimos ahorita, en la época también de que no se cobraba tampoco el agua, porque hay que recordar, no se cobraba de una manera inicial y ya tenía una cartera vencida, no se hacía nada. Sí es conocido que en la época de que, siendo gobernador Landeros, Miguel Romo Medina como alcalde, ya la situación de las finanzas para el agua ya estaba perdida. Luego llega un empresario aguascalentense como el presidente municipal, don Héctor del Villar, que dijeran, que para robarse, ¿no? Que se recuerde de Héctor del Villar, fue un hombre honesto, íntegro y serio, ¿no? Sí. La sociedad aguascalentense lo tiene conoce. un buen recuerdo. ¿Verdad? Que hablaron como una persona, un hombre serio. Y Héctor del Villar igual lo manifestaba con Barberena. No hay manera de poder financiar ya el tema de las arcas estaban reventadas, ¿no? De decirlo, financieramente, y la posibilidad requería ya sobre todo un proyecto de inversión enorme para el establecimiento. ¿Por qué razón? Porque si recordamos, en ese en esos fracasos que se llevaron desde 1900, después de la revolución, el llevar una planeación adecuada entre el crecimiento, las redes, dónde va, la uniformidad del material, porque también los tandeos se deben a que hay muchas fugas. Porque el material, sobre todo que está en las redes, es de todo, menos de un material que digamos resistente, con calidad o demás. Entonces no lo está. Y eso es otra parte de ese problema que se está presentando. Si dijéramos, si esa es una planeación, a ver, este pozo, o sea, esa es la solución técnica, la solución técnica, este pozo tiene esta capacidad
tanta presión. O sea, ¿cuántas viviendas puede abastecer? Si uno hace una planeación, se planea ahorita por lo que tiene, o sea, cómo funcionan en los inmobiliarios. Tengo este terreno, a ver cuánto billete le saco y el agua verde después dónde la saco. Pero Cuando el crecimiento... Te ofrezco pozo propio y te ofrezco que nunca te va a faltar el agua, O lo que te sea, falta es el agua. Y a veces se compran derechos o algo más grave que se hizo el problema en México, a nivel nacional, el tráfico de derechos de agua. Así. Cuando al contrario, ¿qué es lo que debe de ser? Aquí está este pozo, tiene esta capacidad para tantas viviendas. ¿Cómo se tenga la factibilidad? Se va a construir este fraccionamiento con estas características para ello. Otro gallo cantaría, como suele decir, pero no opera. Todavía seguimos pensando que el agua es accesorio de la tierra. Y el agua... Concepción agrarista, cuando ahorita debe de ser ya la tierra condicionada a la disponibilidad de agua. Entonces seguimos creciendo y este problema no lo puede solucionar ahora sí ni la mejor empresa. Ahí hay una cuestión, seguramente usted sabe que un CEO de Nestlé, Peter Brabeck, decía que el agua o el derecho al agua no es un derecho humano, que el agua es un recurso y como tal debe venderse. No sé cuál es la opinión de usted al respecto. No, de ninguna Por manera. cierto, dueño de la Nestlé, que hace un negociazo tremendo. El agua embotellada es un gran negocio, licenciado. Yo creo que es un problema incluso que atenta contra el derecho humano al agua. Por eso voy en gran corporativo. Mira, si vamos... Un traguito de agua te cuesta no sé cuánto y además no te contamina. Bueno, para la próxima prometo que traeré vasos de agua. Correcto, muy bien. Para empezar. Y esa es una de las cuestiones, porque mira, no sé, a lo mejor esta botella te costó 5 pesos, 6 pesos. Estamos hablando de 355 mililitros. 3 botellas de ello son 11, más o menos, no que serán 15 pesos. 3. Con 6 botellas pagamos 1 metro cúbico, 1000 litros de agua. O sea, vemos el costo que tiene comparado. Y eso es lo que tendría, para garantizar un derecho humano al agua, los ayuntamientos tienen que garantizar que se pueda beber el agua de la llave, pero mostrar a la gente con transparencia, con un proceso. En otros países sí existe eso. Claro, ahorita se genera una cultura de la desconfianza, también motivada también por las empresas, también motivada por la ignorancia, también por la desconfianza y falta de mantenimiento de redes, porque mira, un lugar donde se mantiene la presión, no hay tandeo. O sea, efectivamente el agua, porque también para beberla con confiabilidad, como dijiste ahorita, ciertos barrios de Aguascalientes que es cierto, no les ha faltado el agua. Cuando el agua es continua, no se deteriora la red, porque en el momento en que cuando falta el agua se crean burbujas de aire, se van formando colonias bacterianas. Entonces, por eso es nocivo también el tema de tanto tandeo. Y ya empiezas, si recordamos cuando éramos niños, íbamos a los arroyos, decían, bueno, toma agua donde no está estancada, sino donde está corriendo, ¿sí o no? Y tomamos también agua de los arroyos, del Cedazo, del Llavero, cuando íbamos, y volvemos, no nos enfermábamos de la panza, tampoco, ¿no? Entonces, en esta cuestión, si llegamos nosotros a los ayuntamientos, llegan a desarrollar que sea confiable el agua, dime si no, el agua de la red, dime si no impactaría en el bolsillo de un ciudadano. Por supuesto. Como cualquier otro país, y aparte los hidrantes, tú vas por ciudades europeas, mismo San Francisco, ya está el tema de botella y ya está afuera, la gente va con su botella o su cantimplora y la llena ahí en un hidrante. Sí, tenemos que transitar hacia los hidrantes. Por ejemplo, lo que tú decías, las propias empresas crean los rumores y demás, entonces dicen, por ejemplo, no rellenes la botella porque como se calentó te puede dar cáncer, y la gente dice, no, mejor compro otra. Y muy claro, ya te les puse el ejemplo, 6 botellas de estas simplemente es 1 metro cúbico. ¿Cuánto llegaríamos a ahorrar? Definitivamente. Llegaríamos a ahorrar hasta de un promedio hasta de 500 a 1000 pesos en el bolsillo y con todo y pagando el recibo de agua, y no comprando agua embotellada, sino bebiendo. Que lógico, hay que también otros procedimientos que hay que tener limpios los aljibes, pero más que eso, lo que es la primera toma, la toma que llega directa de la calle, es la que se debería de poder emplear. Sí podemos decir que Secapama aquí en Aguascalientes lleva los monitoreos, si se encuentra arsénico también en algunos pozos, los ha clausurado, pero sí lo ha hecho Secapama, Secapama lo ha realizado, entonces, pero sí podemos decir que podemos llegar a un tema de confiabilidad. Sería de lo más interesante esto, de los confiabilidad. Vamos a una pausa, licenciado. Estamos sobre las 8:49, está escuchando CC Radio, su radio favorita.
CC Noticias. Estamos platicando con el licenciado Saulo Alejandro Flores acerca del tema del agua, de la concesión, de la disponibilidad, del abasto, de la distribución y de lo vital que resulta. Sin agua no hay vida, simplemente. Correcto. Regresamos. Ya si quieres también si queremos a la concesión, ¿qué es el título de concesión? ¿Cómo opera? ¿Cuáles han sido los problemas que tenemos aquí en el país directamente en Aguascalientes con el tema de concesión? ¿Cuáles son los modelos alternativos que se pueden ver, sobre todo de llevarlo con seriedad? Y de si el municipalista conocido. Porque yo creo que sí o no es muy trascendente. Tenemos un problema mayor que viene a ser adoptar el tema de la regulación, y eso es lo que genera desconfianza. Porque también nos genera desconfianza el hecho de que sea municipalista. Teléfono 155 urgencias al código 199 Horario de 4 de la tarde a 8 de la noche, de lunes a viernes y sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Visítanos en la avenida La Convención Poniente, ¿Pero qué me continuidad con ese capán? ¿Cuántos directores hacen ese capán de esa concesión? Pues es que en cada se pierde la curva de aprendizaje. Y los técnicos, por ejemplo, el técnico si ya tiene ese capán de tiempo, sabe. Pero los directivos escúchanos a través de nuestros portales. y a veces él ya levanta los ojos y conoce uno y lo mandan a la esquina arrinconado para que no ve. Así que es el político. el asunto es que este es un tema humano, ¿no? ¿Qué dijiste? Politizar lo que tiene que ser totalmente y municipios aquí de Aguascalientes, México ya lo han hecho, funcionan de una manera técnica, de un Monterrey. Ahí está el tema para mejorar la circulación de unidades motorizadas. Los alcaldes siguen claro, saben que ya no pueden ir más. Si en un momento dado quieren quitar el sistema que hay, se les va a enseñar toda la sociedad. Tú eres Aguascalientes, el corazón de México. Hay quienes dicen la sociedad, yo hice una pequeña muestra, una pequeña encuesta y buscamos como que las opiniones divididas. Podríamos decir que atención especial a diabéticos, costos accesibles, teléfono 155 urgencias al código 199 tú que deba hacerse, que regrese la concesión y la otra, ¿qué alternativas tendríamos en caso de que no? ¿Qué alternativas tenemos? Consultorio odontológico especializado familiar. Y ¿cuál sería lo más viable? Te voy a explicar por eso que lo que se tiene que trabajar es el modelo regulatorio, la política regulatoria que no tenemos. Vamos al aire. 2. Regresamos con el licenciado Saulo Alejandro Flores. Estamos hablando sobre el tema del agua. Vamos a aterrizarlo un poco en la cuestión de la concesión. ¿Qué es en sí una concesión, licenciado? Bueno, jurídicamente una concesión es un acto jurídico unilateral mediante el cual el Estado, yo te explico qué significa toda esta retaíla de tecnicismo jurídico, ¿no? Es el acto jurídico unilateral mediante el Estado otorga a un particular el hecho de que pueda prestar un servicio público. Así de Digo el Estado, es un acto unilateral, simplemente yo como Estado, algunos juristas o algunas teorías dicen que es un contrato. No es contrato porque un contrato es un acuerdo de voluntades donde tú y yo pactamos, ¿no? El Estado te dice, a ver, estas son las condiciones para que tú prestes el servicio. Ese es el acto unilateral. Lo vas a prestar para eso, es un guión y tú te vas a pegar porque necesito que cubras bajo estos parámetros y características el servicio de agua. La cuestión es de adhesión, ¿le entras o no le entras? No hay. ¿No lo quieres? Ah, pues me voy con otro, ¿quién me lo ofrece? Ese es el sentido estricto. Ok. Pero, lamentablemente, en la doctrina mexicana y en la práctica mexicana, el título de concesión ha quedado mucho a deber por falta de conocimiento también en la practicidad. Y no me voy tan lejos. Aquí en Aguascalientes padecemos el tema de los servicios de Atusa, de las concesiones, ¿sí o no? Sí. Y que amenazan o coartan cuando no se puede dar un buen servicio, sino hasta casi que se amagan al gobernador en turno. Creo que el gobernador ya lo puso en su lugar ahora. El tema de las concesiones de taxi, y yo digo que casi históricamente, no digo que el gobernador
sino que qué lugar se ha venido. Simplemente la administración pasada se armó todo un caos por parte de este corporativo, ¿no? Ese tema dice de que el agua, Estado está obligado a dar, pero que no puede darlo, entonces se lo cede a los particulares. ajá, Así. en eso tiene que cubrir bajo ciertas condiciones. Bajo ciertas condiciones. Sin embargo, hay que reconocer, ya en el 93 cuando se otorga la concesión y luego en el 96 cuando precisamente Alfredo Reyes Que ha sido muy primero, criticado, ¿no? sí, y porque él dijo, bueno, vamos a remunicipalizar porque recordemos que el agua a partir de ahí tomó tintes electoreros. No políticos, El asunto no es políticos. que de alguna manera siendo un problema humano, siendo un problema económico, administrativo, luego Y de se le operación pone- técnica. de técnico, Y operación se técnica. politiza, ¿no? Y yo creo que politiza no es lo malo. También hay que ponerle los nombres correctos a las cosas. ¿Sí? Se vuelve de tintes electoreros. Electorero, más que Político. político. Porque el agua sí debe de estar politizada por una razón. A quien le aprendí mucho en este tema de agua, ya un hidráulico muy respetado a nivel nacional y ya con una carrera y que ha sido director de organismos municipales de éxito aquí a nivel nacional, ni siquiera en Europa, aquí en México, como es el de León, el ingeniero Emiliano Rodríguez. Entonces, él dijo, no, es que el agua tiene que estar politizada por una razón, la polis. Se lo, En puede ese esperar sentido. se lo puede esperar un politólogo, pero no un ingeniero ese concepto, pero es razón. Como en la polis llega, ¿sí o no? Son asuntos de interés de la polis, de la La ciudad, ciudadanía de la y se ciudad. tienen que discutir. Claro que. Entonces, como que tanto ocultar, no. El politizar, claro que el agua debe estar politizada. En ese sentido. Porque tenemos que. Sí, no que se vuelva de tintes Electoreros. electoreros. Ok, de Porque eso acuerdo. es. Y eso es lo que ha hecho mucho daño aquí en el país, las cuestiones electoreras. Porque se va por una cosa, los sacamos, los metemos, o que se vayan o que se vengan, ¿no? Entonces, el agua debe de estar politizada. Entonces, en el tema de la concesión, al tener este problema el Estado, ya no había la manera. Sin embargo, para que lo siguiera prestando el municipio, siendo una cuestión de realidad. Podríamos decir que nos chamaquearon en cierta manera, porque también en el año del 93 fue los primeros casos que se llevan de una concesión de agua en México. Aguas No se es conocía. de los primeros, Aguascalientes es de los Y primeros enseguida casos de está, concesión. ¿cómo se llama? Aguacán en Cancún, por la misma empresa. Ah, ok. Aguacán, que hace poquito ya renovó su título de concesión, poquito fue antes Aguacán y luego ya Aguascalientes. Pero en el caso de Aguascalientes, al volverse de parte electorera, al decir la gente vota porque sí, efectivamente ya era el descontento ¿cuál fue el descontento de la ciudadanía en primer lugar? Porque ya el agua se cobraba. Hay que también ser honestos. Ese fue el tema de Porque cultura. y porque se consideraban, y no solo porque se cobraba, sino que también eran los cobros ya desmedidos a lo que se estaba acostumbrado. Cualquier cobro hubiera sido desmedido porque nunca se había pagado, digamos. Exacto, y que de repente pues, es que apareció aire y que sin mi medidor, y que es una consecuencia de todas esas deficiencias técnicas que ya se venían arrastrando del tiempo atrás, ¿no? Que lo comentamos bien. Entonces, al llegar a esta situación, en el 96 se vuelve a reestructurar el título de concesión. Sí desaparecieron algunas de las sanciones, pero se adoleció de algo importante, y eso voy, porque decimos que si se remunicipaliza o se mantiene la concesión. Llevamos aquí ya decimos en el 23 termina, estamos en el 18, llevamos 25 años en Aguascalientes discutiendo si sí o si no, cuando no hemos analizado de fondo la situación, y menos las autoridades. El problema y lo que se recomienda para la prestación de los servicios públicos, y así lo ha hecho Chile, lo han hecho incluso los organismos de éxito que ya decimos aquí en México. El caso ahorita, por ejemplo, de Sonora, han abordado lo que es la política regulatoria. Todo el modelo de regulación son de los servicios públicos. Es decir, si yo te presto el servicio público, tú como usuario estás obligado a pagar y a cumplir los parámetros que yo te digo. Esa será la razón por la que muchas personas quieren la remunicipalización del servicio, porque le tiran a no pagar. No, ¿Crees que hay sea una por ahí? insatisfacción ya también creada, mira. O es por el servicio mismo. Por el servicio mismo, ya hay una percepción mal. Si entonces no son lógico que la mayor parte de la gente sí te va a decir, es que está mal planteado. No, perdón, no hay un buen servicio, definitivamente. El gobierno, en su mayor parte, no se ha respetado las curvas de aprendizaje. Los cambios de administración vienen a dar con el traste los avances de que ya se elaboró una administración anterior. No sé si se refiere pierden los al organismo conocimientos. regulador. No, el organismo regulador debe ser un tercero. Un tercero. Porque si el municipio es el que va a determinar este sí paga o este no paga, no se puede ser juez y parte, aparte por principios de equidad. De acuerdo. Entonces, si yo soy, por decir, Secapama, si yo prestara ya el servicio de agua o la empresa, necesito alguien, un tercero que derive y por eso el usuario, tú me tienes que pagar. Y
cumplir para pagar lo que yo te pido de acuerdo a tu contrato. Ah, pero yo que estoy obligado como empresa a brindarte un servicio con estas características. Porque estoy pagando. Entonces, si tenemos un tercero, que es el ente regulador, que es el que nos va a estar exigiendo que tú cumplas y que yo cumpla, perfecto, ¿no? Que yo tengo que invertir, que tengo que hacer esto, correcto. Eso quedó fuera del título de concesión, decíamos, eran tiempos atrás. Éramos nuevos en esa parte del tema del agua. Como se puede decir, ¿no? Sí. Nos chamaquearon. Ya un corporativo que decimos de muchos años atrás, la empresa no es un corporativo que nació hace 20 años ni 30, es una empresa ya del siglo XIX, que ha tenido muchos cambios, es lo que podemos decir el mayor tiburón, hablando en ese aspecto de empresas, a nivel mundial, así, hablando en este caso. Entonces ya ha tenido diversas experiencias, pero nosotros aquí todavía en la parte del gobierno no teníamos ninguna claridad. Podemos decir, bueno, que se vaya a la empresa o que se quede, o no, esa no debe de ser la cuestión. Debemos de analizar, en primer lugar, porque a fin de cuentas se va a cumplir, lo que tenemos que trabajar es todo el modelo de política regulatoria. ¿Cuándo termina la concesión, licenciado? En 2023. 2023. Entonces, un proyecto de regulación se dura aproximadamente 3 años. Porque se tienen que hacer estudios tarifarios, estudios de la deuda. Imagínate, ¿cómo vas a analizar todo lo que es el abasto en la ciudad de Aguascalientes? ¿De cuántas viviendas estamos hablando? ¿De cuántas empresas? Las características que tiene el servicio para poder brindar un servicio no de 22 horas o de 20, que en algún momento dado, si la empresa te dice, bueno, yo puedo garantizar 22 horas, no, tienen que ser 24, las 24 horas continuas, punto. Y también el municipio cubrir la parte de su función, que tampoco la está cubriendo del todo Secapama. O sea, si hace esfuerzos, no estoy diciendo que no trabaje, hace esfuerzos, pero no está cubriendo por esa falta de una claridad de lo que se debe. El título de concesión es otro tema, pero ahora, supongamos que en 2023 se remunicipaliza, con las condiciones que se está actualmente, el servicio colapsaría. Dar servicio de agua a todas las viviendas no es como ir a prender la bomba de tu casa cuando ya vas y prendes el interruptor y sale del aljibe y se va. No, es toda una serie de procesos de operación, de garantizar, de estar midiendo el agua que se extrae, los costos, porque se pagan, sean privados o sean públicos, se pagan derechos de extracción al gobierno federal con agua por extraer, al momento de descargar también se paga. Hay que darle mantenimiento a las redes porque también se daña la red de alcantarillado. O sea, es todo un proceso, estamos hablando de un multimillonario, de millones, que lo que puede llevar el municipio pues no es tampoco malo. O sea, lo comenté hace un momento, la ciudad de León es uno de los ejemplares, hay otros, pero ¿por qué tiene éxito León? Es municipal ahí el servicio. ¿Por qué tiene éxito? ¿Cómo que Porque no está contaminado por los políticos. Allá, por ser un organismo público descentralizado, las características está fuera de la administración central. El municipio de la ciudad solo tiene 3 asientos en el consejo. Es el presidente, el director y me parece que es el de finanzas o el regidor. Todos los demás es sociedad organizada. Pero tiene una claridad, ella aprendió mucho. Cámara de Comercio, Consejo Coordinador Empresarial, los curtidores de León, los zapateros, que son también empresas contaminantes, pero, sí, que también ellos ya se disciplinaron porque es importante el saneamiento, saben de la importancia del agua. Hay sus reuniones son ejecutivas y analizan números, se paga. Carteras vencidas casi al corte y una mayor satisfacción de parte de los usuarios. Y es municipio. Y también tuvo problemas un tiempo, ¿no? Han tenido, claro, porque ahorita también del abasto tienen ese problema de dónde van a sacar agua a León para los siguientes años. Por eso se está, que el agua del río se puede construir la presa del Zapotillo, que ha sido muy criticado, muy cuestionado. También tiene ese problema hacia el futuro León. Sin embargo, hablando de eficiencia, pues imagínate, se van los proyectos municipales y no cambian, se manejan cuentas claras y no está politizado ni brillado. Electoralmente. Se va, simplemente mira, te platicé de una persona que estuvo como 2 administraciones y media en el organismo operador de allá. La persona que acaba de tomar posesión como directora de Zapal tiene aproximadamente 65 años de edad, la ingeniera Angélica Casillas. Y Angélica Casillas tiene más de 40 años ha sido directora de la Comisión Estatal de Agua de Guanajuato. O sea, ve el perfil del director. Desde CONASA y demás, ¿no? O sea, más de 40 años, dime qué experiencia tiene la directora. Toda su vida ha estado.
¿Cuál es el problema también de Secapama? Y lo digo con respeto para muchos de sus directores, y muchos han hecho gran esfuerzo. Cada 3 años se cambia. Secapama también tiene muy buenos técnicos, pero a ver, de una vez no sabes el director con que hay ánimos, y si tú dices una cosa, te mandan y te refunden ahora al almacén o te dejan fuera de otros. Le contradices, el jefe siempre tiene la razón. ¿Y cuál es uno de los problemas que yo le vería? Que ahorita el tema electorero para un municipio es que al cambio de gobierno cambiaría de personal y el servicio se colapsa. Aunque no crean, la empresa, con todo lo que se le critica 25 años, sus técnicos y demás, hay una curva de aprendizaje. El organismo de Querétaro, que es estatal, maneja los 19 también municipios. Da un gusto ver a los directores que han llegado y fíjate, sin soberbia, dicen, el trabajo que tenemos ahorita en Querétaro es trabajo de 30 años. Y empieza a mostrar nuestra plantilla, tantos trabajadores tienen 30 años, tantos 25, tantos 20, tantos 15. Y el director te dice, yo soy un elemento que ha venido sobre todo a refrescar una parte, pero se respetan las trayectorias y la experiencia. Se reconoce y se aprovecha. O sea, hay una filosofía. Que nos falta en Aguascalientes. Sí, todavía, es que todavía en Aguascalientes, como usuarios, como que ciudadanos, estamos hemos despertado. Y también estamos como a la mitad, ¿no? Licenciado, entre si queremos, no queremos, como que no hemos definido ese tema. Debe de tomar una acción clara el empresariado de Aguascalientes. Y a muy largo plazo. Pero no para ir a sentarte a comer galletas y tomar café, sino decir, ¿cómo voy a tomar decisiones? ¿En qué voy a participar para que el agua se garantice? Y es que no solamente son los empresarios, están las universidades, la Universidad de Guanajuato. Imagínate un escenario en donde el agua en Aguascalientes está administrada por representantes de cámaras, por los representantes de los colegios, economistas, ingenieros y universitarios. No, sería y donde te piden cuentas, porque ahorita el problema también de México viene a ser la simulación. Y no es de que si se va o no. Ahorita, por desgracia, está muy marcado el tema electorero y populista. Dicen que es la moda. No. Ahorita estamos en un momento crucial porque la gente se les encanta de hablar con la verdad. ¿Qué se puede y qué no se puede? Y en Aguascalientes hemos perdido de veras el rumbo en la administración del agua porque se ha convertido en un tema, lo acabo de decir, electorero, y las pocas reformas que se han hecho en materia de reglamentos y leyes son electoreras en el tema de la tarifa. Son inmediatistas, ¿no? Y no por conservar también el agua y brindar un buen servicio. Es que más que brindar el agua, parece que lo que se trata es conservar los votos. Ha sido muy refrescante el tema, creo que hay muchísimo por abundar ahí, espero que en una próxima oportunidad que usted tenga el tiempo, nos acompañe aquí en Voces para el Cambio y pues por ahora le agradezco. ¿Quieres el modelo regulatorio? También podemos abordarlo y se puede decir, para que se entienda qué es el modelo regulatorio que nos queda por ahí de tarea. Y lo comprometo para que en una próxima oportunidad hablemos de todos estos temas que nos quedan por ahí pendientes y los que nuestros amigos nos pongan ahí en el Facebook. Por ahora, pues le agradezco enormemente su presencia, sus conocimientos, haberlos compartido con nosotros. ¿Está escribiendo en la jornada en el Heraldo? ¿Dónde está escribiendo? ¿Dónde está escribiendo ahorita? En el Heraldo tengo una columna semanal, donde el agua nos alcance. En la revista NEAS Nacional también tengo la colaboración bimestral. Si se busca NEAS, ahí en la parte de revista también tengo. Y en la televisión también. Y en 8TV, Conociendo el Agua, un espacio de cultura. De acuerdo, pues ahí pueden encontrar ustedes la opinión docta del maestro Saúl Alejandro Flores. Yo por mi parte les agradezco mucho. Aquí nos estaremos escuchando en CC Radio MX, CC Noticias. Muchas gracias, nos vemos mañana. Gracias, Lick.